¿Qué tal, cerveceros? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Pues yo encantado de grabar un video más, de poder compartir un poco más de lo que conozco y de lo que creo que ustedes están muy interesados, si es que están ya listos para comenzar a fabricar cerveza. Y que bueno, ya saben, este curso pues está diseñado con esa intención de poder compartir desde la parte más básica los fundamentos para poder fabricar cerveza. El día de hoy vamos a hablar de Malta, sin embargo, bueno, recordarles un poquito lo que ya hemos visto hasta el momento. Llevamos con este, será el tercer video, y en los primeros dos videos hablamos un poquito de historia y un poco de evaluación sensorial. Pues en esta parte de evaluación sensorial, comentarles que, bueno, la idea es compartirles esos puntos básicos de cómo un juez o un beer sommelier puede evaluar y encontrar los atributos sensoriales de una cerveza o de cualquier otra bebida. Pero sí hacer énfasis en que pues realmente lo que se compartió es muy muy básico, es una probadita de lo que en realidad se hace de manera profesional, pero que bueno, para llegar a los niveles de un juez, para llegar a los niveles de un beer sommelier, aparte de las certificaciones que tienen que hacer, pues sí es importante que se practique demasiado, que pues todos los cerveceros deberíamos de hacerlo, el estar evaluando las cervezas, es tratar de encontrar justo las notas que tienen, tanto aromáticas en cuanto a sabor, evaluar los colores, tratar de aprendernos justo qué es lo que tiene cada cerveza, pues compararla contra las diferentes guías, en fin, es mucha práctica. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir con esto? Que bueno, lo poquito que se vio en el primer video es solo una probadita de lo que en realidad se tiene que hacer. Y lo mismo, ¿no? En lo mismo que estamos viendo de los videos, estamos hablando de las cuestiones más básicas y después de ahí hay que seguir practicando, seguir leyendo, seguir haciendo cerveza, buscar libros, en fin, un cervecero y cualquier otro profesionista nunca deja de aprender. Pero sí es importante que cuando estamos aprendiendo, pues tratemos de hacerlo de menos a más y que cada información se vaya llenando pues muy muy bien, es decir, que no haya huecos, porque de lo contrario, cuando ya estamos en etapas más avanzadas, si no conocemos realmente los fundamentos de cada tema, pues a veces ya no vamos a poder aprovechar realmente todo el conocimiento, ¿no? Hay que aprender desde abajo, desde los fundamentos, y es lo que trato de hacer con estos cursos básicos. Entonces, bueno, hablamos un poco de evaluación, un poco de historia. En el segundo video ya hablamos un poco de estilos. Igual, se mencionó a grandes rasgos lo que es la guía y se quedó abierta la invitación a que la lean completamente, que vayan entendiendo qué tiene cada estilo, qué atributos importantes tiene, qué hace de diferente con otros estilos y que además tienen la oportunidad, cada uno de los estilos puedan irlo probando al mismo tiempo que leen la guía. Entonces, pues bueno, no, eso no se hace en poco tiempo, pero si llegan a hacer eso, van a poder entender un poco más sobre todos los estilos que hay. Y ahora sí, después de hablar de historia, de evaluación sensorial y esa evaluación sensorial, aplicarla a los estilos y después de conocer pues un poco de cada estilo, ahora sí hablemos ya de los insumos, que justo es de lo que vamos a hablar en este tercer video. Hay 4 insumos básicos, importantísimos y ninguno más importante que el otro. Todos tienen, pues digámoslo así, la misma importancia. Hablamos de la malta, hablamos de la levadura, lúpulo y del agua. Hablemos que con estos 4 insumos, pero que con cada uno de los tipos que existen de cada insumo, es decir, de malta, podemos hablar que existen varios tipos de malta, que de levadura hay varias cepas, que de lúpulo igual hay varios tipos de lúpulo y que de agua se pueden configurar muchos perfiles. Y entonces, anexo a ello, podemos decir que existen muchas combinaciones las que se pueden lograr, por lo tanto, muchos estilos los que se pueden fabricar sin considerar que obviamente hay adjuntos que se pueden colocar a una cerveza, pero que hasta el momento solo hablaremos de estos 4 insumos, ¿sale? Entonces, el día de hoy nos vamos a centrar en la malta. Así que, pues bueno, vamos a dar inicio. ¿Qué es la malta? Yo creo que esto, pues bueno, si estamos en el ámbito o en el rubro de querer hacer cerveza o de que ya hacen cerveza, pues todos hemos escuchado hablar de la malta y sabemos que la cerveza se fabrica principalmente con cebada malteada, es decir, la malta es
es un cereal llamado cebada. Así como existe el trigo, así como existe la avena, el maíz y hablemos de otros tipos de cereales más, así está la cebada, solo que en este caso, este cereal llamado cebada lleva un proceso de malteado. Ahorita hablaré un poco de ello. Y bueno, ¿qué es lo que hacemos al fabricar cerveza? Pues fermentamos, o sea, en términos generales, fermentamos los azúcares que son extraídos de esta cebada malteada. Durante el proceso del malteado y posteriormente durante el proceso de maceración, que eso es lo que sí nos toca hacer a nosotros como cerveceros, hacer la maceración, pues lo que hacemos es extraer los azúcares, para que así finalmente esos azúcares puedan ser fermentados, puedan ser convertidos a alcohol y a CO2. Entonces nosotros necesitamos esta cebada malteada, esta malta. Cebada malteada al final pues, es sinónimo de malta. Hay que hacer una aclaración importante más para pues, las personas que están viendo el video, pero que están en un nivel muy, muy básico o que apenas están aprendiendo sobre fabricación de cerveza. Pues sí, aclarar que esto que se menciona sobre malteado, o lo que se va en un momento a explicar de malteado, ese no es un proceso que tengan que hacer cada que fabriquen cerveza, sino todo lo contrario, ya se compra la malta, ya se compra esa cebada malteada. ¿Sale? Entonces, esta pequeña aclaración, como fabricantes, nosotros ya compramos la malta en sus diferentes tipos, es decir, el proceso de malteado, que también es todo un proceso pues, complejo y con puntos muy, muy importantes a fabricar, es decir, no cualquiera puede maltear cerveza si no tiene la experiencia y los conocimientos. Ese proceso de malteado no se tiene que hacer. Voy a explicar un poco sobre el malteado y explicarlo a grandes rasgos. Insisto, el proceso de malteado es toda una ciencia igual de importante que el hecho de hacer cerveza. El proceso de malteado es un proceso en el cual la cebada, este grano de cebada o pues al final de cuentas es una semilla, también podríamos decir una semilla de cebada, se remoja, es decir, se humedece, se lleva a cierta humedad y posteriormente se escurre para iniciar una germinación de esta semilla. Lo que vemos aquí son semillas de cebada, es este cereal como tal, el cual tiene todo el mecanismo tanto de proteínas, de nutrientes, es decir, del almidón y posteriormente azúcares, y pues bueno, cualquier otra proteína o enzima que se requiera para poderse sembrar. Es una semillita que está diseñada biológicamente para poder crear una planta. Entonces, en el malteado lo que se hace es tratar de simular, hacer una simulación de las condiciones que esta semilla necesita para ser plantada, es decir, tanto humedad como temperatura tratan de asemejarse, y entonces la planta, al tener esas condiciones, interpreta que está próxima a ser sembrada y que necesita aprovechar esos nutrientes, que necesita activar todo su mecanismo enzimático para poder convertir sus nutrientes y poder primero pues sacar ese pequeño brote, esa pequeña raíz y posteriormente convertirlo en planta. Y entonces al llevarse a esas condiciones tenemos algo similar a lo que está aquí en la imagen. Estas semillitas con una raicita ya abajo, con un pequeño brote. De manera externa, la semilla ya está sacando un brote, pero de manera interna ya está tratando de convertir ese almidón que tiene para poder pues convertirlo en azúcares, y ahora sí, todos esos azúcares van a ser energía para que esta semilla pueda convertirse en planta, o sea, necesita energía. Entonces, nosotros como cerveceros, lo que necesitamos son los azúcares. Esos azúcares están ahí guardados en forma de almidón, el almidón no se fermenta, pero después del proceso de malteado, ya está lista esta semillita para poder ahora sí convertir ese almidón en azúcares. En el malteado lo único que hacemos es activar un poco la maquinaria enzimática. ¿Cuándo realmente se hace la conversión? En un proceso que se llama maceración. Ahí es donde realmente hay la conversión de almidón a azúcares. Pero hasta ese punto nada más es el malteado. En el malteado lo que hacemos es hacer esa activación, digámoslo así, activación, como aquí lo pongo en rojo, activación de enzimas.
Sin esa activación de enzimas, la maceración no se llevaría a cabo, o no se llevaría a cabo por lo menos de manera eficiente. Y lo mismo, si ustedes ponen el grano de cebada sin maltear y sin macerar, no se obtiene ningún azúcar y entonces no se fermenta. O, en su defecto, podría haber a lo mejor una fermentación, pero escasa, es decir, con un aprovechamiento mínimo de lo que realmente podría aprovecharse de azúcares y convertirse en alcohol. Es decir, necesariamente debe haber un malteado primero, que es una activación de enzimas, para que después en la maceración esas enzimas y ese almidón trabajen junto para hacer obviamente los azúcares. Entonces, bueno, ¿qué se hace? O las casas de malteado, ¿qué hacen? Activar enzimas. Entonces dice, cuando esta semillita germina, activa las enzimas que comienzan a convertir o que comenzarán a convertir los almidones en azúcares, y también los aminoácidos o las proteínas que tienen empiezan también a haber un trabajo enzimático para los aminoácidos o proteínas que en algún momento le servirán de crecimiento a la planta, o proteínas que están haciendo un recubrimiento del almidón, que lo están protegiendo. Entonces, empieza a haber una degradación también de esas proteínas. Digamos que hasta el momento en el que sale el brote, esta semillita, esta raíz que se ve aquí en la imagen, hasta ahí el malteador ya ubica que ya la enzima está activa. Si se continuara con esas condiciones, entonces empezaría ya la conversión de almidón a azúcares. En ese momento lo que hace el malteador o la casa maltera es dejar en stand-by ya el proceso, quitar la humedad y las condiciones de temperatura que se tenían, principalmente la humedad, y entonces pasan a una etapa de deshidratación, de secado del grano. Al momento de hacer ese secado, la enzima quedó activa, el almidón aún no se convertía y entonces quedan listos. Sin embargo, insisto, queda en stand-by, queda en pausa el proceso, y lo que hacemos nosotros como cerveceros es volver a reactivar el proceso enzimático al momento de hacer la maceración. Entonces, el grano se seca en un horno para detener las enzimas hasta que el fabricante ya esté listo para usarlo en la etapa de la maceración. Entonces, a grandes rasgos, el malteado lo que se hace es activar enzimas y dejar listo el proceso para ahora sí convertir almidón en azúcares cuando ya el cervecero esté haciendo su maceración, que ya es un proceso que vamos a hablar en próximos videos. De nuevo, el propósito del malteado es no crear, sino activar las enzimas, romper la matriz que rodea a los gránulos de almidón, preparar los almidones para una conversión, dejarlos listos, no hacer conversión, solo dejarlos listos, y detener el proceso, dejarlo en pausa para que el fabricante de cerveza pueda ya ahora sí continuar y ahora sí hacer la conversión de almidones en azúcar. ¿Cómo es una fermentación a grandes rasgos? Cualquier fermentación, en este caso cerveza, puede ser de vino, puede ser cualquier destilado, que primero se fermenta y luego destilan, o hablar incluso del pulque, por ejemplo. Todas las fermentaciones, a grandes rasgos, lo que hacen es, tenemos un azúcar fermentable, está la levadura consume los azúcares y libera el alcohol. Entonces, en nuestro caso, en la cerveza, ¿de dónde salen los azúcares? De la malta. A grandes rasgos, pues tenemos el almidón dentro de lo que es la semilla o la cebada. Con un proceso enzimático hay una conversión para convertirlo en azúcar, ya que el almidón pues no es fermentable, el azúcar sí. Ya teniéndolo en azúcar, en la etapa de fermentación, la levadura lo consume para liberar el alcohol y pues tener una bebida alcohólica debido al proceso fermentativo. Bueno, pues entonces la malta, ya dijimos, es un cereal que lleva un proceso de, digámoslo así, semi-germinación o similar a lo que pudiera ser una germinación. Después se queda en pausa y bueno, pues ya queda la malta. Algo muy importante. Tenemos diversos tipos de malta. Estos diversos tipos de malta se llegan a crear o se crean de acuerdo a la temperatura de secado o al tiempo de secado, es decir, el tiempo de exposición. Hay un tiempo mínimo para poder hacer esa deshidratación, ese secado, y dejar en pausa el proceso. Ese tiempo mínimo y esa temperatura mínima
es la que se utiliza para crear la malta base, una malta que tiene pues todo el potencial de azúcares para poder crear pues la máxima cantidad de alcohol posible para la malta. Es decir, solo se deshidrató, pero tanto el azúcar como las enzimas quedaron intactas. Sin embargo, si se llevara a una mayor temperatura o se dejara por más tiempo pues de secado, esta malta podría empezar a quemarse un poquito más, agarrar un poquito de color distinto, los azúcares podrían también convertirse o hacerse azúcares no fermentables porque se empiezan a caramelizar o a quemar o a tostar, las proteínas las enzimas que son proteínas se empiezan a desnaturalizar, es decir, de manera interna o de manera molecular hay una pequeña descomposición o modificación de esa molécula, lo cual ya no hace que cumpla su función. Entonces, esta malta, al tener diferentes temperaturas, empieza a convertirse en una malta horneada, después en una malta caramelizada o en una malta tostada, lo cual va a dar aromas, colores y sabores diferentes de acuerdo pues, al tipo de malta que se creó, con esa combinación de tiempos y de temperaturas distintas. Y entonces da la gama de maltas que existen, maltas de especialidad. Entonces, pues ahorita vamos a hablar un poco de eso. Lo menciono ahorita porque es parte del proceso del malteado. El malteado es simular la germinación, activar la enzima y después pararla. Ya no hay conversión, queda activa la enzima. Pero si se lleva a mayor temperatura o por más tiempo, puede crear diferentes tipos de malta que tienen diferentes aromas, diferentes sabores, diferentes colores van a aportar, pero también entre mayor tiempo de exposición o de mayor temperatura tengan, también esos azúcares ya no se aprovechan para la fermentación. En lo mejor de los casos puede quedar como un azúcar o un dulzor residual. No puede haber una fermentación, queda ahí disuelto ese azúcar. En otros casos incluso no dan dulzor, pueden dar otros sabores distintos, caramelos o tostados. Y pues, insisto, eso genera pues la amplia gama también de estilos que existen. Y bueno, pues tenemos también una amplia gama de maltas que todas pueden provenir o ser parte de, digamos así, incluso de una misma cosecha. Es decir, no es que los diferentes tipos de maltas se deban porque haya muchas plantas distintas. Todas pueden ser la misma planta de cebada, pero lo que cambia es el proceso de malteado. Vamos a hablar un poco más adelante de ello. Quiero, pues, adelantar un poquito sobre los propósitos. Cada insumo, de los 4 que se mencionaron, ahorita la malta, el lúpulo, la levadura, el agua, cada uno de ellos tiene propósitos muy específicos. Todos son muy importantes, no hay uno más importante que el otro, ni siquiera uno podría faltar al hablar de fabricar cerveza. Entonces, hablar de la malta, ¿cuáles son sus propósitos? El principal propósito es aportar los azúcares, ya que de lo contrario no habría que fermentar, no habría alcohol, no sería una bebida alcohólica como tal. Entonces, si hablamos de fermentación, necesitamos un azúcar, y de los 4 insumos, el que aporta los azúcares es la malta, que posteriormente se convertirá en alcohol. Es el propósito tal vez el más importante, pero no es el único. Otro de los propósitos de la malta es brindar esos colores característicos de cada estilo. Desde los colores dorados, que podría tener pues, los estilos más claros, en color más claro, hasta los colores más intensos, los negros de un aporte o stout, y pasando por toda la gama de colores ambarinos, rojos, color pues café intenso tal vez. O sea, la gama de colores se debe principalmente por la malta. Extra a ello, también la malta tiene un propósito de aportar aromas. En los primeros videos hablábamos de que una cerveza tiene puede tener una amplia gama de aromas o de perfil aromático, que algunos de los aromas pueden provenir del lúpulo, algunos pueden provenir de la malta, algunos pueden ser del proceso fermentativo. Pero, pues bueno, en este caso, entre los 3 aportes aromáticos principales, pues la malta juega uno de ellos importante. Puede aportar aromas que nos recuerden a un cereal crudo, pero también pueden aportar aromas que nos recuerden tal vez a un pan que pudo haber sido horneado, que pudo haber sido ligeramente tostado o caramelizado, pudo haber sido, o que nos recuerde tal vez directamente a la miel,
al aroma que tiene tal vez la miel, que nos recuerde tal vez un aroma parecido a la nuez o al chocolate o al café. Insisto, todo depende de las maltas que se utilicen para fabricar dicha cerveza, en qué cantidades, y pues bueno, nos puede dar o jugar con un perfil aromático pues distinto en cada uno de ellos. Entonces, vean todo lo que la malta aporta. Los azúcares para el alcohol, los colores que definen una cerveza, el aroma proveniente de la malta, y también, algo importante, puede aportar también cierto dulzor. En algunos estilos puede aportar cierto dulzor residual, es decir, un dulzor que provenga de la malta que no es fermentable y que entonces al final al tomar la cerveza tenga esa ligera nota dulce, pudo haber sido proveniente por algunas de las maltas. Y otra cosa importante, la densidad que tenemos principalmente se debe a los componentes de la malta. Proteínas y azúcares que quedaron ahí disueltos nos pueden dar cervezas muy acuosas, es decir, una densidad muy similar a la del agua, pero también pueden ser cervezas que en boca se sientan un poco más densas y pueden ser provenientes, pues, insisto, por algunos componentes de la malta, principalmente proteínas o azúcares no fermentables. Entonces, también la densidad y esa sensación en boca puede ser. Otras características que a lo mejor no mencioné aquí en esta diapositiva podría ser las proteínas necesarias para esa retención de espuma. Entonces, también hay cierto componente de proteína nos ayuda para que tenga espuma. Una cerveza en complemento con otros componentes tal vez incluso de otros insumos como pudieran ser los de lúpulo, y en fin, ya ahí se va haciendo algo más complejo hablando de los 4 insumos. Pero si es solo la malta, creo que estas 5 aportaciones que acabo de mencionar son importantísimas y pues bueno, parte de una cerveza, ¿no? De acuerdo al resultado que nosotros queramos, hablando de color, hablando de cantidad pues de alcohol incluso, hablando de qué perfil aromático queremos, incluso pudiendo prevenir si nuestra cerveza debería o no tener cierta densidad al final, pues ya con eso vamos complementando, vamos haciendo nuestra receta y vamos estructurando cuánto de cada malta y cuántas maltas. Aquí también puedo mencionar que se puede hacer cerveza desde una sola malta, o sea, una cerveza solo con una malta y todo, o hacer tal vez una receta que tenga varios tipos de malta. Y esto lo menciono porque también es una de las dudas que en ocasiones llegamos a tener todos cuando vamos iniciando en este proceso pues de aprender a hacer cerveza, ¿no? Y bueno, espero que hasta el momento pues vaya siendo claro lo referente a la malta, espero que te esté gustando. Y pues bueno, aprovecho de hacer aquí un pequeño paréntesis. En cualquier momento, si te surgen dudas, pues ya sabes, puedes ir pausando el video, reiniciarlo, verlo de nuevo, en fin. Pero también podrías mandarnos algún mensaje si tienes alguna duda referente a los videos. En Facebook nos encuentras como Hago Cerveza. Igual en YouTube, en nuestro canal, puedes dejar un comentario debajo del video. Y pues bueno, estaremos al pendiente y con gusto poder apoyar si es que surge alguna idea con referencia a lo que pues en estos videos estamos explicando. Y bueno, pues ya continuando con el video, pues lo que te mencionaba, existe una amplia gama de maltas. Y mira, aquí tengo una imagen que me gustó. Aquí en esta imagen se ponen en conjunto 4 tipos de malta. Una malta que es tostada, que pues el color nos indica obviamente que se llevó a temperaturas extremas y por lo tanto hubo un tostado. Existen maltas caramelo, la cual en intensidad de temperatura pues es un poco menor a las maltas tostadas, pero pues bueno, la coloración que nos da también ya son colores, digamos, en tonalidades altas. Existen las maltas horneadas y existen las maltas base. Y entre cada una de ellas existe una amplia gama también. Hay diversos tipos de malta caramelo, hay varios tipos de malta que son horneada. Aquí un ejemplo es esta que se llama Múnich, pero existen varias que son horneadas que nos dan diferentes notas y diferentes también colores que pueden aportar a la cerveza. De maltas tostadas también existen varias. Aquí un ejemplo es una malta que se llama chocolate, pero en realidad existe una amplia gama. Y de maltas base, pues bueno, hay muy pocas, pero pues son las que más se utilizan, las maltas base, y de ahí el nombre. Como recomendación te puedo decir que
en la mayoría de libros o la mayoría de cerveceros se rigen por una recomendación en donde la malta base debería de ser mínimo un 80%. Insisto, no es como tal una regla, es solo una recomendación. Puedes ir jugando con hay varios tipos, por lo menos 2 tipos de malta base importantes, que son las maltas Pale Ale o las maltas Pilsner, y ahí entre ellas podrías combinar para hacer un 80%. Hay algunas maltas horneadas que podrían jugar un papel como malta base, no a la misma intensidad en cuanto a la aportación de azúcares, porque ya el hecho de ya llevar una temperatura aún ligeramente más alta a la base en la etapa de secado, de lo que mencionábamos como malteado, el hecho de ya tener esa temperatura un poco más alta, llega ligeramente a desnaturalizar cierto porcentaje de enzimas o de azúcares, incluso también de hacerlos no fermentables. Es decir, insisto, cuando en la etapa de malteado se lleva a temperaturas ligeramente altas y de ahí cada vez más altas, tanto azúcares como enzimas dejan de servirnos para fermentar. Las maltas base, las que se ven lo más claro posible en esta imagen, las que se ven las más claras, son las que tienen esa temperatura de secado la mínimo necesario para dejar pausado el proceso enzimático, pero que todo el porcentaje de enzimas y de azúcares nos sirven para fermentar. Entonces, las maltas base, por eso es la que se utilizan en mayor proporción. Como recomendación, un mínimo de 80%. Y de ahí, pues los otros 20% podríamos combinarlos entre las distintas maltas de especialidad. Entonces, a grandes rasgos, vamos a hablar que hay 2 tipos de malta: maltas base y maltas de especialidad. Las maltas base van a presentar los colores más suaves. Ejemplos de estas maltas base puede ser la malta Pale Ale o la malta Pilsner. Insisto, la parte más importante de estas maltas base es que nos aportan azúcares fermentables, principalmente. Los aromas que aportan son más que nos recuerden a cereales crudos, colores muy tenues, un amarillo pajizo, ni siquiera tal vez dorados o dorados muy sutiles. Entonces, en color, muy sutil, en aroma, igual, muy sutil. Lo que sí nos aporta es azúcares fermentables. De ahí podemos pasar a las maltas horneadas, son las que, digámoslo así, podrían seguir en cuanto a la intensidad que pueda aportar tanto de color como al perfil aromático. Entonces, las maltas horneadas ya son deshidratadas a temperaturas ligeramente más altas. Eso lleva a que el grano cambie un poco de color, que aumente un poco su color por esa temperatura alta a la que se llevó. Y pues también existe una amplia gama. Aquí menciono solo algunos ejemplos: Biscuit, Viena, Múnich, Villeras, Maris Otter, y en fin, existen varias tipos de malta horneada y también en diversas intensidades. Por ejemplo, de malta Múnich está Múnich 10L, 20L y 30L, me parece. Y así, o sea, insisto, hay una amplia gama. Y pues bueno, algunas de ellas son solo ligeramente horneadas, así que nos van a dar aromas ligeramente a pan, digámoslo así, algo que se llevó a horneado. Colores ligeramente más intensos que lo que fuera una malta base. Pero también hay maltas que se llevan a un proceso de horneado pues, más alto. Nos dan colores un poco más intensos, ya un poco más hacia naranjas, ambarinos. Y pues bueno, tenemos que ir jugando, porque entre mayor aporte de color, entre mayor sea la intensidad aromática, también menor, o sea, y todo lo contrario, menor será la cantidad de azúcares que pudieran ser fermentables. Y insisto, esto va a ir jugando pues, con las distintas combinaciones que podemos lograr. Entre mayor, una nota importante, entre mayor sea la temperatura, es decir, si llegamos a tostados, el tostado o calores altos van destruyendo el poder enzimático. O sea, ya el poder enzimático, el poder diastático que dice aquí, hace referencia a que ya no va a haber conversión a azúcares. Entonces, entre mayor sea la intensidad de color que aporte, significa que mayor temperatura se le aportó a ese grano. Y eso significa que va a perder la capacidad de convertir almidón en azúcar. Entonces ahí nada, se acuérdense de eso. Por eso
insisto, la recomendación es mínimo 80% de azúcares, perdón, mínimo 80% de maltas base para obtener azúcares fermentables. Y de ahí, pues, ir jugando de acuerdo a lo que queramos en cuanto a colores y aromas, pues ya ir jugando con maltas de especialidad. Que justo es la otra que vamos a mencionar. Las maltas especiales, pues, hay que tener esa idea de que ya no tienen poder diastático, o es mínimo su poder diastático, es decir, la conversión de azúcares fermentables es mínima, o puede ser totalmente nula. Estas maltas contienen azúcares complejos, es decir, sí pueden tener azúcares que puedan dar un dulzor, pero al decir que son complejos significa que ya no son azúcares que puedan ser aprovechados por la levadura, es decir, ya no van a tener esa fermentación, esa conversión a alcohol. Van a quedar ahí disueltos y pueden dar aromas, sabores, pues tal cual a un azúcar. O sea, sí puede tener un dulzor, algo que nos recuerde a caramelo, pero no van a ser fermentables como todos los otros azúcares simples. De hecho, aquí lo menciono, algunos de los cuales, de estos azúcares complejos, no van a ser fermentables, entonces dejan un agradable dulzor, que nos van a recordar un poco más a los caramelos como tal. Sin embargo, las maltas especiales no dejan de ser importantes, insisto, todo es importante de acuerdo al resultado. Las maltas de especialidad tienen esa responsabilidad de aportarnos aromas, de aportarnos sabores, de aportarnos colores. Entonces ahí tenemos que hacer esa combinación. Entonces ninguna es importante más que la otra. Todas complementan, ¿sale? Pero obviamente de acuerdo al resultado que queremos. Y por eso es importante que desde un principio yo les haya recomendado leer las guías, para que sepan qué resultado quieren. Entonces, insisto, todo va acomodándose en cuanto a la información y todo tiene un porqué. Y por eso nuestro objetivo de compartir estos videos, porque creemos que la forma de aprender, pues justo es así, ir desde lo básico, ir aprendiendo poco a poco y que todos estos puntos quedan importantes y no solo ir y fabricar, sino entender el porqué y qué quiero fabricar. Espero que te esté gustando la forma. Y pues bueno, esto es todo lo que tenemos hasta el momento sobre maltas. Obviamente viene más información conforme avancemos los temas. En un futuro te compartiré, pues, cómo elegir las maltas, con qué objetivo y pues tratar de diseñar recetas. Pero insisto, todo tiene que llevar un paso. Yo estoy convencido de que hay que ir paso a paso. Insisto, así como la educación normal que llevamos, empezamos con el kinder y pues, nos enseñan a recortar, a agarrar un color, a empezar a colorear, ¿no? Posteriormente, ya en la primaria nos enseñan a contar, en fin, a escribir, y así hasta llegar a una licenciatura, pero cada vez de menos a más. De lo contrario, no habría forma, y estoy convencido de que hacer cerveza debería tener la misma forma de aprender, ir de menos a más, porque mucha gente llega y fabrica luego, pero hay muchas cosas que no entiende, y que entonces después ya no tiene forma de avanzar, o ve videos y no los entiende, o lee libros y no los entiende, aunque ya haya fabricado cerveza, pero no entiende porque no empezó en orden. Espero que estos videos te gusten, insisto, yo estoy seguro que sí. Si los ves todos, poco a poco vamos subiendo más y poco a poco iremos aumentando el nivel de información que vamos a compartir. De tal manera que si alguien de ustedes ya sabe hacer cerveza y se le hace muy básica esta información, pues bueno, no deje de seguirnos, suscríbanse, compartan los videos a gente que pues igual está entusiasmada con aprender a hacer cerveza y poco a poco iremos subiendo información cada vez más especial, más técnica, pero pues insisto, queremos ir de menos a más. Espero que te esté gustando, es para mí un gran placer compartir esto que sé y que, pues bueno, creo que y estoy convencido que así como a mí me ayudó, estoy seguro que a ti también te va a ayudar a hacer mejores cervezas. Nos vemos en el siguiente video, que tengas una excelente semana.